lluvia se debe seguir una serie de recomendaciones en donde resalta priorizar un óptimo servicio de agua limpia en las viviendas. Si no tiene acceso al agua potable, recomienda hervirla entre 5 y 10 que minutos. viene, De esta no se lo manera, pueden perder. se podrá Lo más viral del fin de semana. Vamos a hacer publicidad porque Consentida solo hay una y es harina pan. 1 kilo con la mejor calidad, la textura suavecita, perfecta para amasar. Y ese olor inconfundible que nos transporta a la casa de la abuela, a la casa de la mamá, nuestra infancia, el color dorado de la arepita pan, 1 kilo de sabor y tradición. ¿Qué esperas para disfrutar tu desayuno con el sabor de siempre? Pan, la consentida de Venezuela. El gusto de compartir con Gama Nia. Si eres cliente Gama Club, por las compras que realices del 21 de julio al 31 de agosto, acumulas stickers y los aceleras con las marcas patrocinantes para completar tu cartón que podrás canjear con tus supermillas por termos y cavas ideales para tus vacaciones. Vienen en 3 colores diferentes, colecciónalos. Conoce más en Somos Gama B, promoción autorizada por Sunde. Gama, sin ti no hay nosotros. Banesco es el banco número 1 en remesas porque te brinda todas las facilidades para recibir dinero en el exterior. Con Banesco conecta su plataforma online global o por la red de remesadoras aliadas disponibles en más de 200 países. Dile a tus familiares que podrán enviarte remesas para lo que necesites, pero también podrás recibir pagos por tus trabajos como freelance. Con Banesco las opciones son infinitas. Conoce todos los detalles en banesco.com. Te acompañamos en cada amanecer. En Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Bueno, la infidelidad ha vuelto a generar un intenso debate en las redes sociales por un video viral que están escuchando de fondo en el concierto de Coldplay, donde se puede ver a Andy Byron, el CEO de la empresa tecnológica Astronomer, con Christine Cabot, jefa del Departamento de Recursos Humanos de Astronomer. Bueno, todo hubiese sido normal si no hubiese trascendido que ambos están casados, o al menos eso es lo que trascendió, no sabemos. Pero he querido hablar de la infidelidad, digamos, en este contexto de la era digital, de las redes sociales, como algo, digamos, privado, independientemente de la decisión que cada quien tome con su relación interpersonal. Bueno, se expone en un contexto global. Esto, pasó en un concierto de Coldplay. No sé en dónde específicamente, pero bueno, no es aquí en Venezuela. Aquí estamos hablando hoy, 8:35 de la mañana, de algo que no sabemos ni siquiera qué pasa entre esa pareja o esas parejas. Ni sabíamos quién era él, ni quién era ella, ni que estaban en un concierto de Coldplay, si no hubiese sido por las redes sociales. Buenos días y bienvenido, Sandro. Qué gusto conversar contigo. Sandro Mazzucato, psicólogo clínico. Bueno, un gusto igualmente estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, es un tema complejo porque yo creo que aborda 2 conflictos. Uh-huh. El primero es el conflicto de la vida privada. La frase de pueblo pequeño, infierno grande, se extendió con la aparición de las redes sociales. Y el otro punto es que esta situación surgió en una persona que tiene una imagen pública. Y también las personas que tienen una imagen pública quedan muchísimo más expuestas a este tipo de circunstancias. Sí, al escrutinio, pues. Claro, siempre están al escrutinio. Entonces también uno pudiese preguntarse el para qué de lo que se hizo, ¿no? Cuando tú no tienes muy claro cuáles son las intenciones de tus actos, revisa cuáles fueron las consecuencias de los mismos. Y una de las consecuencias que generó todo esto es algo muy, muy explosivo. Aquí la pregunta sería, ¿por qué una persona pública quiso exponerse tanto? Si tú quisieras ir a comer con alguien, tú que eres una persona pública a un restaurante, es porque quieres que de alguna forma se sepa. No sé si vas a ir con un patrocinante y tú quieres que, vas a un restaurante porque todo el mundo sabe quién eres tú y de alguna forma eso va a saberse. Y entonces, de alguna manera, habría que preguntarse cuál fue el para qué, consciente o inconsciente, de esa exposición. Ese es el primer punto. Pero si ahorita vamos al tema de la infidelidad. La infidelidad es un tema muy complejo en cuanto a que nunca podemos saber realmente cuáles son las causas que llevan a las personas a ese punto hasta que no se abren en terapia, por lo general, o directamente las personas, tanto el agraviado como el infiel, a hablar acerca de cuál fue el tema, ¿no? Y desde una perspectiva más sistémica, es muy difícil agarrar y simplificar que hubo alguien que rompió un acuerdo y ese es el culpable. Por lo general, la infidelidad representa la última consecuencia de otras causas que están subyacentes en una relación. Ahora, una persona, cuando hablamos de infidelidad, ¿la infidelidad siempre es responsabilidad de la pareja o hay alguien que una de las parejas pues tienen
yo no diría que es no sé si es una patología, de eso creo que es importante hablar de esto, si la infidelidad, el que es infiel tiene algún tipo de patología o tiene una patología asociada, o es que no es una persona que está vinculada con el compromiso y está en una relación por la cual no estaba preparado o no se siente cómodo y por eso es infiel, ¿no? Bueno, hay muchas razones que pueden explicar la infidelidad. Te lo pongo de esta manera. Imagínate una relación en donde una persona tenga un proceso depresivo de larga data, la otra persona está sosteniendo ese proceso depresivo. Por lo general las personas que están en un proceso depresivo también entran en una disminución de su líbido y cargan de mucha agresividad a la persona que los acompaña. La aparición de un tercero, la triangulación de una infidelidad puede ayudar a una pareja que está pasando por un trance así a lidiar con la presión que implica vivir con alguien en una situación compleja y difícil. Y entonces en ese caso la infidelidad dentro del sistema termina generando, no sé, un equilibrio homeostático y sostiene una relación que si no, tendría muchísimos más niveles de tensión porque la infidelidad funge como válvula de escape. También puede representar un elemento cultural en donde, por no sé, una disposición familiar o social, se le da como una cierta indulgencia al hombre a comportarse de ciertas maneras. Ese es un patrón. Hay otros patrones que representan, aunque bueno, en la actualidad yo veo en la consulta que la infidelidad la refieren tanto los hombres como las mujeres, se ha equiparado mucho, ¿no? También la infidelidad puede ser precisamente consecuencia de personalidades que no tienen la capacidad de desarrollar el compromiso y si tú estás vinculado con una persona muy narcisista, probablemente los deseos propios estén muy por encima de los deseos del otro y no hay capacidad de desarrollar un acuerdo por las características de personalidad de uno de los dos. Hay muchísimas razones que pueden explicar ese momento. Entonces, una de las cosas que plantea la teorías sistémicas cuando quieren abordar este tema es que hay que profundizar cuáles son las causas que generaron ese desequilibrio antes de llegar a un juicio y plantear que existe un único culpable. Sí. Ahora, este tema específicamente, más allá de un programa que tenga que ver con la infidelidad, hay un tema del límite entre lo privado y lo público, ¿no? Entonces, es muy importante. Sí, porque, a ver, si bien es cierto, aquí hay el tema de los, jueces en las redes sociales, si tú no querías exponerte, o si tú eres infiel y no querías exponerte, o no querías que te descubrieran, ¿para qué vas a un concierto? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pero el otro punto es, que es, ¿por qué, digamos, hacer de algo que puede ser una situación privada, algo que abarque esta magnitud? Entonces, aquí la culpa realmente es de quién, y si es que hay culpa, ¿no? De que se expuso, o el que hace, digamos, masiva esta exposición. Sí, nosotros hacemos muchos señalamientos de cómo están funcionando las redes actualmente, ¿no? Y cómo debería ser entonces el funcionamiento en torno a esas redes sociales, inclusive cómo deben relacionarse nuestros hijos, cómo debe relacionarse el resto de las personas con un fenómeno. Pero la verdad es que cuando un fenómeno aparece, más que preguntarnos cómo debería ser, una de las cosas que debemos plantearnos es cómo es. Y esa es una realidad. Ahorita las redes sociales son una realidad y por lo tanto los espacios privados se han ido reduciendo porque siempre tenemos una mayor exposición a una cantidad de cosas que antes no estábamos expuestos. Entonces, asumiendo esa nueva realidad, mi comportamiento se tiene que ajustar a ella, más que plantearme cómo debería ser el funcionamiento de algo que yo no controlo, porque eso es lo que termina realmente sucediendo. En una oportunidad hablamos aquí de la psicología de masa, y no sé si esto aplica en esto. Sí, quizás él pensó que en un evento multitudinario, iba a pasar por inadvertido esto que estaba ocurriendo, pues, ¿no? Bueno, podría pasar eso o podría también haber un deseo inconsciente de mandarlo todo para el carrizo. Porque de alguna forma él ahí las consecuencias, si vemos las consecuencias, renunció a su trabajo, generó una crisis familiar, llevó a un debate público con respecto a lo que se debe hacer o no a las redes, llevó a un debate público todo lo que tiene que ver con la fidelidad e infidelidad. Obviamente, si él tenía esas intenciones, eran muy inconscientes, porque al ser descubierto, más que expresar culpa, lo que mostró fue mucha vergüenza, ¿no? Es la emoción que apareció. Culpa no tenía, porque ahí estaba viviendo lo que estaba viviendo, dentro de unas condiciones que para él en la privacidad le parecían buenas. Cuando se hizo público fue que apareció esa emoción censuradora
como es la vergüenza, que de alguna forma es como la primera emoción que genera censura social. Y bueno, eso quiere indicar que por más que los parámetros de relación en la modernidad se han cambiado mucho, todavía seguimos teniendo vergüenza de ciertas cosas, por más amplitud y apertura que exista. Porque todavía en las relaciones humanas se basan en los acuerdos. Y cuando el acuerdo no se cumple, se asume que uno de los dos o actuó de mala fe o actuó desde la deshonestidad. Y entonces, bueno. Pero aquí lo interesante es por qué la gente es infiel si tiene la posibilidad de ser sincero. Es decir, ¿por qué mantiene una relación? Por eso es que me parece que es algo complejo, ¿no? De entender. Es muy complejo. Bueno, hay personas que tienen valores que están por encima de otros. Por ejemplo, hay personas que le dan un valor al sostenimiento de la familia, a la relación con los hijos, y ellos no conciben la posibilidad de separarse, inclusive porque no quieren dejar de desamparado a su pareja. Y sin embargo, eso no quiere decir que sus niveles de satisfacción en la relación sean altos. Eso puede llevar también a estar mucho más cercano a un tema de tentaciones, de búsquedas. Además, los seres humanos ahorita están expuestos a estímulos sexuales, hay redes aplicaciones de cita, las redes sociales también impulsan mucho, no sé, a una nueva orden moral en donde de repente se pueden permitir más ciertas cosas, sobre todo en torno a la sexualidad. Pero el problema inclusive de las nuevas formas de relación es que ellas también se basan en acuerdos. Y toda persona que se sale de ese acuerdo va a sentir que el otro queda herido. O sea, eso es algo que va a ser natural. Y si tú después ves la infidelidad como fenómeno clínico, cuando las personas, las parejas llegan a consulta, no está sufriendo solo la persona a la que se le fue infiel. También el infiel anda sufriendo muchísimo, tienen por lo general enormes cuotas de culpa. Y sobre todo si llegaron a consulta, quiere decir que ambos tienen el deseo de generar un cambio y producir una reparación en la relación, por más molestos que estén, más molestos que estén. Lo primero que tú ves es que obviamente hay una necesidad de pedir disculpas y además hay una necesidad de confesar, pero después lo que viene, que es la etapa más dura del proceso terapéutico, para generar el cambio y usar la infidelidad como un proceso de evolución de la pareja, es que de alguna manera se tienen que entender cuáles son los patrones, cuáles son las insatisfacciones y cuáles son las responsabilidades compartidas que llevaron a esa consecuencia. En una teoría sistémica, la infidelidad no se ve como una causa de los problemas de pareja, sino se ve como una consecuencia de los problemas de pareja. Ahora, después de una infidelidad, una relación se puede volver a reconstruir. No vamos a hablar de este caso es complicado, ¿no? Porque, bueno, también el impacto. Bueno, pero este caso, por ejemplo, de Hillary Clinton y Bill Clinton, ¿no? Fernando Riz, que es un profesor maravilloso que tuve, siempre dijo que el amor viene después de la decepción. Las relaciones siempre parten desde un punto de partida idealizado. Y esas idealizaciones tienden a caerse en la relación. Y por lo general se llega a un punto en donde las diferencias marcan una decepción recíproca de la relación. Si las parejas logran construir espacios alternativos, reconocimiento del dolor que se generó en el otro, reconocimiento de la insatisfacción que puede haber en la dinámica de la relación, ese pudiese ser un punto de partida para una relación más sólida y evolucionada. Si no se llega a tomar conciencia de eso, si las diferencias son insalvables, bueno, esa situación pudiese ser más bien el indicador o el facilitador de una separación. Obviamente ese es un punto de inflexión, la infidelidad. Sí. Y si la relación no tiene la capacidad de evolucionar a ese punto de inflexión, obviamente lo que viene es un mayor deterioro. Ahora que hablamos de la tecnología, la infidelidad cuando no pasa, digamos, a contacto físico, pero es a través de medio digital, ¿sigue siendo infidelidad? Bueno, el sexting, por ejemplo, y todo lo que generan las redes sociales, generan igual dolor y generan igual mucho malestar, igual generan muchísima inseguridad. Entonces, más allá de cómo nosotros socialmente veamos ese tipo de comportamientos en la intimidad de la pareja, una de las cosas que he visto
en la consulta es que eso genera muchísimo dolor y genera conflictos tan o más importantes de los que puede generar la infidelidad física. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y en las parejas jóvenes, a quién le diste like, a quién le pusiste el fueguito, a quién le hiciste eso, genera unos niveles de conflicto importantísimos y de las transgresiones más importantes como la revisión de qué está pasando en las redes de tu pareja. Y eso genera debate, genera conflicto y genera peleas, hasta rupturas llega a Sí. generar ese Ahora, punto. fíjate, lo otro es que con esto todo el mundo, bueno, se siente con la autoridad en las redes sociales de opinar, ¿no? Pero hay unos dolientes, es decir, las parejas de ambos, porque Claro, entiendo, hay unos hasta eso se dolientes. sube, hay unos dolientes. Entonces, el tema, ¿qué tan consciente está una persona que está detrás del teclado, bueno, del daño que... Entendiendo que esta persona es responsable, porque que ahí viene, bueno, ya va, nadie te estuviese criticando si tú no te hubieses expuesto, es verdad. Bueno, pero también el hecho de ser jueces sin saber cómo podemos perjudicar a los otros que están vinculados en ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la gente en las redes se siente con la autoridad de opinar sobre temas que pueden ser de índole privado? Oye, ese es todo otro tema, ¿no? Ujú. Pero creo que ese es un tema de la naturaleza humana. Los seres humanos tenemos una tendencia previo al análisis a juzgar. Y el juicio es producto del desconocimiento, pero eso ha sido una realidad humana siempre. Lo que sucede es que ahorita con las redes sociales se democratizó ese poder. Ahorita todo el mundo puede dar una opinión acerca de eso. Y repito, no sé si eso esté bien o esté mal, pero las condiciones ahorita de los medios de comunicación, que son las redes sociales, favorecen esas circunstancias. O sea, ahorita todo el mundo tiene derecho a mi opinión. A saber mi opinión. Entonces, antes yo podía tener una opinión al respecto, pero nadie la iba a saber. Ahora mi opinión queda expuesta. Pero eso es una consecuencia más de la modificación de la tecnología, que si es un parámetro, si es adecuado, moral o no, moralmente hablando, opinar acerca de los otros. Si nos vamos desde una perspectiva moral, como que el respeto a la privacidad debería ser un valor, pero bueno, las redes sociales son todo lo contrario. Bueno, pero también está el punto, bueno, la infidelidad es moralmente inaceptable, es decir, ahí también está el otro debate. La infidelidad, ahorita como concepto también se está modificando mucho porque la infidelidad tenía que ver sobre todo con el tema de la sexualidad. Y ahorita la sexualidad también ha ido agarrando otros parámetros, por lo tanto se llegan a otros acuerdos. Pero igual en las relaciones humanas el concepto de lealtad tiene un valor muy, muy grande. Es decir, que mis acciones no hieran al otro. Y obviamente las deslealtades en términos generales son consideradas inadecuadas, sancionadas socialmente, juzgadas socialmente, y sobre todo que todo lo que se expone en las redes sociales va a permitir que yo me identifique con ese criterio. Entonces habrán los que se identifican con un lado de la situación y habrán otros que se habrán sentido más identificados o con la familia de señor Andy o con la familia de la señora. La señora Cabot. Ajá. Ahora, es moralmente condenable. Yo no estoy aquí llamando, digamos, a emitir un juicio, pero en realidad culturalmente se condena más la infidelidad de la mujer que del hombre, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Nosotros estamos en un parámetro de transición moral, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos llegado ya a una nueva moral. En la moral patriarcal, la única propiedad de la mujer era su reputación. La mujer precisamente en su proceso de modificación de las estructuras de poder, lo primero que se ha tenido que quitar de encima para poder estar funcionando en la sociedad eran todas las regulaciones que la censuraban y sobre todo las regulaciones sexuales. Ese era como un punto. Nosotros estamos yendo hacia otro lugar. Obviamente las cantantes, los políticos, los filósofos están mostrando que, bueno, hay una equidad en todos los aspectos, pero eso no quiere decir que no queden vestigios
gigantescos aún de lo que era la moral patriarcal y todavía no se ha desarrollado en este proceso de transición cuál es la nueva moral en donde la mujer ocupa un espacio totalmente distinto, está en lugares de poder que antes no tenía y que obviamente también eso va a modificar no solo a la opinión pública, sino la visión moral de las diversas acciones que tengamos los seres humanos. Bueno, yo tengo que despedirte, Sandro, interesante el tema. Bueno, ya se sabe, en medio de todo lo que ha sido el chisme digital, que renunció el señor Andy, ¿no?, de la empresa, o le dieron un tiempo de licencia, y bueno, no tenemos detalles, ni tampoco sé si es prudente del resto, ¿no? Pero bueno, la historia está allí, se hizo pública, sí. Y bueno, hay lecciones que aprender de eso, sin duda alguna. Para los infieles y los no infieles, ¿no? Creo. Te agradezco mucho, Sandro Mazzucato, psicólogo clínico. Nosotros tenemos que despedir, pero antes vamos con nuestra recomendación musical del día. La canción para iniciar la mañana.